Nuestro tema ahora es lesión medular aguda. Este es el daño que sufre el contenido de estructuras nerviosas dentro de la columna vertebral cuando ésta tiene algún tipo de traumatismo, generando en consecuencia alteraciones prolongadas o permanentes de la sensibilidad y movimientos de todas o algunas de las estructuras corporales por debajo del nivel de la lesión específica. Dentro de la columna vertebral corren como sistemas de cables raíces nerviosas con diferentes funciones para diferentes partes del cuerpo. En la lesión medular, estas raíces nerviosas pueden tener daño ante el trauma vertebral y dejar sin función neurológica específica a diferentes partes del cuerpo, con riesgo de parálisis, que puede ser respiratoria de las extremidades, o también con deficiencia circulatoria y con muerte inmediata. Las lesiones traumáticas agudas de la columna vertebral y la médula espinal se encuentran entre las causas más comunes de incapacidad grave y muerte después del traumatismo, con inconveniente que su detección tardía dificulta su manejo también temprano. Las causas principales lo constituyen en especial los traumatismos y en menor proporción algunas enfermedades que en una forma secundaria producen alteración de las estructuras que rodean a la médula espinal y que afectan de forma específica algunos segmentos neurológicos contenidos dentro de la columna vertebral. Por reportes estadísticos se ha establecido que en la población de niños y adolescentes la lesión del contenido nervioso de la columna vertebral, que es la médula, se presenta en casi el 10% de quienes tienen algún tipo de traumatismo en algún segmento de la columna vertebral. Las causas más comunes de traumatismo de la columna vertebral son los accidentes de vehículos de motor, 50% de adolescentes y 30% de los niños. Las caídas representan una proporción inversa entre estos tipos de población, 10% en adolescentes y 18% en los niños. Adicionalmente, se incluyen las lesiones por las heridas penetrantes, mayor en adolescentes, los accidentes como peatones y también traumatismos no accidentales, donde se incluyen las sacudidas y la lesión cervical al momento de que llega el niño a nacer. Pero las lesiones que causan con mayor frecuencia lesión medular aguda se presentan por heridas penetrantes hasta en un 55, un 60%, y lesiones secundarias a prácticas deportivas, 25 al 30%, donde mucho cuidado, los clavados con una poca profundidad o una gran altitud tienen mayor incidencia de la lesión medular. En relación con su altura, las lesiones en la región de la cintura, que es en la parte lumbosacra, son las más frecuentes, 36% en niños y 43% en adolescentes. Que las producidas a nivel del cuello, que son cervicales, 29% en niños y 22% en adolescentes. Pero el daño a la médula se presenta con mayor frecuencia con lesiones a nivel cervical, por las condiciones de su desarrollo anatómico, estableciendo también que a menor edad es más probable que los niños tengan una lesión cervical más alta. El patrón del daño se relaciona con la edad del paciente, ya que a menor edad es menos evidente la asociación, al menos por imagen, de alteraciones estructurales, como pudieran ser fracturas, luxaciones o la lesión de los ligamentos, por la propia inmadurez ósea que llega a tener, hiperlaxitud ligamentosa relativa y el menor desarrollo muscular en esta edad. Por esta anatomía es más frecuente que los niños a menor edad sean más afectados de presentar lesión medular cervical que los adolescentes. Por características específicas de déficit en su desarrollo, los huesos del cuello, que son las vértebras cervicales, a menor edad establecen las diferencias con las lesiones en el adulto. Los niños pueden tener lesión medular sin que haya fracturas vertebrales, condicionadas solo por la lesión de los ligamentos. Las fuerzas externas pueden causar un daño medular más fácil ante un mayor desplazamiento entre sus vértebras, por su trayectoria sin curvatura específica. Pueden ser más susceptibles de tener daño a su médula en sitios cercanos al cráneo y a partir de los 8 a 10 años, su madurez biomecánica les dará mayor riesgo de lesión medular para la región inferior cervical. Se consideran de riesgo los niños con trisomía 21 y todos aquellos que llegan a tener alteraciones en sus trayectos neurológicos. Con la presencia de algún traumatismo o enfermedad que pueda afectar a la médula vertebral, la lesión en el interior del espacio medular puede darse por tres mecanismos diferentes: daño
ante las alteraciones que afecten la integridad de su contenido. Compresión por el desplazamiento expansivo de presión y la isquemia ante la falta de una circulación adecuada para proporcionar los nutrientes que mantengan la vitalidad de esos tejidos. En la mayor parte de los casos, la lesión medular ocurre por combinación de 2 o los 3 factores que en forma secundaria desarrollan inflamación y también un daño progresivo. Se sospechará de esta condición cuando el niño o adolescente manifieste debilidad o pérdida de la función sensitiva de alguna parte corporal. Esto puede ser fácil, inmediato al evento traumático, pero difícil en el caso de alguna enfermedad primaria como que sea la causante. La lesión medular en etapa aguda es un proceso dinámico, por lo que con unas pocas manifestaciones ante una lesión incompleta puede variar a completa con mayor cantidad de afecciones neurológicas, o el nivel de la lesión inicial puede subir o bajar durante las primeras horas en su evolución. En otras ocasiones no se le identifica en forma específica por dar prioridad a alguna lesión más evidente posterior a un traumatismo. Por ejemplo, lesiones de cráneo, heridas de riesgo vital, ante lo cual se recomienda siempre atención especial a niños y adolescentes de considerar la estabilidad de la columna cervical ante los accidentes con posibles desplazamientos del cuello, ya que de no hacerlo, el riesgo de las secuelas o muertes son muy elevados. Cualquier daño en la médula espinal, que sea primario, secundario, repentino o gradual, interrumpe la comunicación nerviosa, dando como resultado grados variables de alteraciones en los movimientos, en la sensibilidad, en el control de los esfínteres, como en la micción y la evacuación, y en funciones autónomas, temperatura, presión arterial, sudor y coloración. La gravedad de la lesión depende del grado y el nivel de la afectación o de la afección, llegándose a considerar como completa cuando no hay percepción de sensibilidad y movimiento alguno en las extremidades inferiores. Pero el hecho de tener solo alteración de la sensibilidad en alguna de las extremidades o parte del tronco corporal no descarta su posible evolución a un grado mayor. De forma elemental, ante cualquier traumatismo de columna, antes de realizar alguna maniobra que modifique la postura del paciente, se deberá verificar las características de sensibilidad, movimiento y funciones autonómicas. La disponibilidad de los diferentes trayectos neurológicos dentro de la médula vertebral son los que definen diferentes grados de afección, que en preferencia deberán ser valorados por el especialista, neurocirujano, neurólogo, traumatólogo, pediatra. A fin de evitar un daño mayor por los movimientos en el sitio de la lesión, es necesario inmovilizar la cabeza y el cuello del niño o adolescente en una posición neutra, esto es, sin flexión y sin extensión, mediante collarines específicos y en posición particular para que los niños de menor edad, en que su cabeza es desproporcionada a su torso, a su pecho. Como consecuencia de la lesión nerviosa es posible que se produzca deficiencia en los movimientos respiratorios, que es la parálisis, requiriendo así de una ventilación asistida manual o con el empleo de un dispositivo mecánico artificial para sustituir esta función respiratoria. Otro factor de mal pronóstico es la caída de la presión arterial ante la inervación vascular afectada, por lo que es necesario evitar estas complicaciones para evitar también su muerte. Como secuela importante está la parálisis permanente a diferentes partes corporales. Su atención adecuada debe ser en unidades especializadas, requerir de preferencia estudios de resonancia magnética a fin de poder valorar mejor los tejidos articulares, además de las vértebras, y evitar una exposición excesiva a la radiación a menor edad. En su tratamiento es de vital importancia el empleo temprano, en las primeras 8 horas, de esteroides que eviten la inflamación que comprometa la compresión e isquemia de la médula. Es posible además que en el tratamiento de las lesiones cervicales en niños pequeños pueda requerirse cirugía o fijación con cable o tornillos de tipo metálico. Bien, si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, envíen este enlace a través de sus redes sociales a familiares y amigos e invítenlos si tienen interés a seguirnos en este tipo de temas, a que se suscriban a nuestro canal de videos en YouTube en Pediatría Alevas. Activen también ahí su botón de notificaciones para recibir información de cuando se publique un nuevo video, y solamente quiero agradecer el interés que nos han dado en esta ocasión, esperando contar con su participación en nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.